Gracias, hermanos. Pues en esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios. Y para comenzar, estamos estudiando es una serie de temas, ¿verdad? Que hemos llamado cómo llevarnos bien con los demás, relaciones sanas. Y el día de hoy, esta noche, vamos a hablar sobre el dominio propio. Y cuántas veces, hermanos, no hemos pasado por situaciones donde cuando las vivimos, situaciones sobre todo difíciles o adversas, o que actuamos y no nos dimos ni cuenta cómo fue que resolvimos, dijimos, hablamos, a veces dijimos cosas que no queríamos decir o hicimos cosas que no queríamos hacer, y bueno, eso afecta nuestras relaciones. Es por eso que esta noche vamos a estudiar el dominio propio. Y vamos a estudiar la Biblia en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, así es que si gustan irse acercando ahí e irse al capítulo 18, primero de Samuel, capítulo 18. Esta narración, prácticamente todo lo que es el primer libro de Samuel, bueno, el relato se centra, si bien en Samuel, pero también en los dos primeros reyes que tuvo el pueblo de Israel. El primero de ellos fue Saúl y David. Y hay una circunstancia, una situación que vamos a observar más adelante, que sucede en una cueva. Y cuando yo estudiaba esto, hermanos, para preparar el estudio y poder compartirles lo que el Señor me iba mostrando, me hizo recordar mis años de espeleología. Fue alrededor de, no sé, entre 5 y 7 años, 5 años de espeleólogo, se puede decir. Obviamente, pues no inicié sabiendo. Tenía un maestro, Rogelio García, que trabajábamos juntos en la maquinaria. Y durante más de estos 5 años pude dedicarle bastante tiempo a las cavernas aquí en Querétaro. Para los que les gusta la Sierra Gorda, ahí hay muchas cavernas, se combina la caliza con la humedad y se hacen filtraciones maravillosas, cavernas majestuosas. Las cuevas que han existido en mi vida, pues son lugares que nunca me imaginé haber estado y probablemente nunca más estaré. No lo sé, ¿verdad? A lo mejor un día puedo hacer una predicación dentro de una caverna y gozarme de ese eco que se tiene ahí dentro. Hay veces, hermanos, que pienso que estos lugares son inhóspitos. Lo sé porque estuve allí. Obviamente son profundos. Hablo de cavernas profundas, no cuevitas. También son siempre confusos, en los cuales se requiere tener mucha precaución. Esta introducción, hermanos, tiene como fin atraer a nuestra mente lo difícil que son las circunstancias adversas en nuestra vida. Estudiando este primer libro de Samuel y la vida de David, quien se escondió de sus amigos en la cueva de Adulam, la oscuridad, me imaginé yo conociendo lo que es geológicamente una caverna, pude traer a mi mente lo que David estaba viviendo allí, más lo que la caverna tenía. Probablemente, ¿verdad? No la conozco, pero fíjense, la oscuridad y las penumbras de las cuevas son lugares propicios a accidentes, donde hay poca visibilidad en las penumbras, la humedad, la falta de oxígeno y los laberintos que en ellas existen pueden provocar una caída en los precipicios que en ellas habitan y, por supuesto, el extravío o la confusión en caso de pérdida también del conocimiento a causa del dióxido de carbono y, por consecuencia, también la muerte. También, hermanos, las cuevas en el pasado eran lugares seguros
me imagino yo, lugares pequeños que te podían proteger de la inclemencia del tiempo y también de la seguridad que te podía proveer una cueva pues de las bestias. Pero a mi mente vino eso, hablando sobre las sanas relaciones y también el dominio propio y las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Y vino una ilustración como si fuesen cuevas o cavernas emocionales que en circunstancias adversas nos dañan tanto porque tomamos malas decisiones, porque tenemos un panorama incierto, inseguro, como lo describía hace un momento en las cuevas. El peligro, hermanos, que se vive en la caverna espiritual, pues puede ocasionar que podamos perder el control de nuestro destino, el control también de nuestros pensamientos, de nuestras palabras con las que cometemos graves errores y perjudicamos a las personas que nos rodean y también a nosotros mismos. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nos extraviamos en la oscuridad de nuestras emociones y de las circunstancias que gracias a este mundo, que el diseño mismo de desea la muerte, y no nada más física y espiritual, sino también de nuestros frutos y de nuestras emociones. Es por eso que estas cuevas emocionales vinieron a mi mente tocante este tema. Y nuestro tema de hoy se llama autoridad en la cueva. Para ello, voy a hacer un breve resumen y le voy a pedir ahí a mi hermano Gonzalo o a mi hermano Juan, creo que Juan me iba a ayudar a poner en el chat algunas citas, si es que no pudiste imprimir tu hoja de estudio porque le envié un poco tarde. A estas citas no vamos a ir. Y estos relatos que el primer relato que te voy a contar en esta noche está en Primera de Samuel 8, donde Samuel, el profeta Samuel, el nombre que lleva este libro, Dios lo había puesto por profeta y por juez sobre Israel, pero ya Samuel había llegado a una edad avanzada donde había puesto a sus hijos, pero ellos hicieron cosas contrarias a lo que Dios había puesto, porque ellos sabían lo que Dios quería de ellos, pero no hicieron lo agradable a Dios. Entonces el pueblo de Israel pidió a Samuel que Dios les diera un rey. Es por eso que Israel, en ese momento, en este capítulo, rechaza el gobierno teocrático de Dios. Y el segundo relato que te voy a contar es cuando Saúl es elegido rey, que aparece en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Saúl, él pertenecía a la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, hijo de Cis. La Biblia lo describe como un hombre atractivo, guapo, y también dice de hombros arriba, me lo imagino, ¿verdad? Así como ahorita yo me veo con mi saco, así impresionante, y bien ponchado, y así lo describe la palabra de Dios. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 10. Después de esta situación, hermanos, después de 2 años de que Saúl había sido rey, o había sido elegido rey, brota su egoísmo y su desobediencia, y esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 13, del 1 al 14, y en 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 al 11. Y lo primero que brotó de Samuel fue que, de Saúl, es que estando en una batalla contra los filisteos,
Samuel le había dicho que lo esperara. Y él durante 7 días estuvo ahí, pero brotó la impaciencia de él y ofreció holocausto. Y cuando esto estaba sucediendo, llegó Samuel y le dijo, ¿por qué has hecho así? Y bueno, ahí trató de justificarse Saúl. Sin embargo, lo volvemos a ver ocasionar esto, algo muy similar en 1 Samuel capítulo 15 del 1 al 11, cuando se le había ordenado a Saúl, obviamente ya, a pesar de que había tenido esta desobediencia entre el capítulo 13 y 15, vemos muchas victorias de Saúl, batallas que había estado enfrentando. Pero en el capítulo 15 vemos que tiene una situación difícil aparentemente porque él estaba en batalla contra un pueblo y su rey, Agag, rey de los amalecitas, Dios le había pedido que los exterminara, tal cual, que los dejara. Y bueno, él tuvo las buenas intenciones, malamente, porque no siguió las instrucciones de Dios y decidió dejar parte del ganado como lo mejor del ganado, de hecho, como ofrenda a Dios. Y todavía peor aún, le perdonó la vida al rey Agag. Y cuando llega Samuel, bueno, se lo pone como cola de cochino y todavía peor aún, lo agarra a Agag y lo despedaza. Se ve, narra la Biblia todo este suceso. Paralelamente, hermanos, a esta situación, donde Jehová Dios ya le había dicho a Samuel que había destituido a Saúl de su reino, Samuel es enviado a Belén. Esto lo vamos a ver en 1 Samuel capítulo 16. Samuel es enviado a Belén, donde va a buscar a quien sería el próximo rey que sustituiría a Saúl. Y ahí encuentra a Isaí, una familia donde había muchos varones. Y cuando llega Samuel, bueno, Dios le indicó que ahí era el lugar. Pues Dios le dijo a Samuel que no viera el parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dijo Dios. Entonces, cuando llega ahí a la casa de Isaí, pues no encuentra de primera instancia a David, porque Isaí también lo consideraba el menor, a lo mejor no el que Samuel estaba buscando. Y es cuando llega David, después de estar pastoreando, y Samuel, pues se da cuenta que es el escogido de Jehová Dios. Paralelamente, la vida de Samuel y de David se estaban llevando paralelamente el camino que definiría el reinado de David. Y esto lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 17, del 34 al 58. Ahí vemos cómo David se gana el amor, tal cual lo dice así la palabra de Dios, que Saúl amó a David. Y esto lo vemos porque Saúl llama y busca a quien calme su alma, porque narra la Biblia que Dios, Jehová Dios, estaba atormentando con un espíritu malo a Saúl. Y bueno, David consuela a Saúl con su arpa. Sabemos que tocaba el arpa. Y entonces también se narra este pasaje donde David muestra su valentía, sabiendo que luchaba contra osos, contra leones. Él mismo derrotó
él mismo derrotó a Goliat y Saúl lo puso como un principal, de hecho lo puso como paje de armas y narra que nunca más Saúl permitió que David se apartara de él, de su lado. Impresionante cómo estas dos vidas se unieron a un momento donde aparentemente Saúl le amaba, pero ya habíamos visto con las narraciones anteriores que había egoísmo y un corazón que no agradaba a Dios, el de Saúl, y vemos tristemente a continuación, donde quiero que vayamos, ahora sí a sus Biblias, en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 11. Vamos a descubrir, hermanos, en estos siguientes pasajes, cómo Saúl temía a David y cómo también deseaba la muerte de David. Vemos en primero de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 11, dice así: y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Imaginémonos cómo se sentía David después de haber tenido en su corazón, él sabía lo que su rey sentía por él y lo que David estaba haciendo por su rey. Ahora, en el versículo 17 de este mismo capítulo, vemos que Saúl decide matar a David, pero miren de qué manera. Vamos ahí al versículo 17 y dice, y entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ahí vemos que Saúl envía a David para que le den muerte en la batalla. Y esto, hermanos, quiero que ahorita lo deje usted en su mente muy presente, este suceso donde David es enviado a lo más difícil de la batalla para que se le diera muerte. Después también vemos en el mismo capítulo, pero en el versículo 29 y 30, después de que Saúl le había pedido el prepucio de 100 filisteos. Fíjense en el versículo 29, cómo termina Saúl. Dice, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. El temor de Saúl crecía, hermanos, porque David era reconocido por su mismo ejército, se fortalecía David y eso le traía temor y deseos de muerte de Saúl hacia David. Y por último, en el capítulo 19 de Primero de Samuel, vamos a ver cómo Jonatán, que era un amigo de un amor entrañable entre David y Jonatán,
Ellos dos se conocían muy bien y Jonatán intentó reconciliar, que viera a Saúl con buenos ojos a David, su amigo. Y miren, dice en el versículo 7 de primero de Samuel, capítulo 19, dice, y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas cosas. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Fíjense el versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Hermanos, creo que los versículos que hemos visto podemos ver y darnos cuenta de todo lo que estaba sufriendo David a causa del odio que le tenía a su rey. Imaginémonos así, de esa manera, una situación de mucha tristeza, de dolor y por supuesto también de temor, porque era el rey. O sea, Saúl tenía a su cargo, a pesar de que fuese querido David, Saúl tenía a su cargo y tenía el poder de todo el reino. Y esto, hermanos, desde este capítulo hasta el 24, donde vamos a ir ahorita y vamos a ver ese suceso en la cueva, la Biblia narra la persecución que tiene David por parte de Saúl, y de muchas maneras se movía de un lado a otro. Ahorita vamos a ver qué estaba pasando, pero nos concentraremos solamente en más adelante sobre lo que David, cómo David se estaba fortaleciendo en todo ese momento, en estos capítulos que no vamos a ver. Nos vamos a ir hasta el capítulo 24, 1 al 6, perdón. Primero de Samuel, capítulo 24, del 1 al 6. Dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto, en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, los hombres de David le dijeron: he aquí, el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Dice el versículo 18, bueno, desde 17, y dijo a David, o sea, Saúl dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Hermanos, aquí encontramos que David, a pesar de que tuvo la oportunidad de
terminar con la vida de su rey, no actuó de la manera que cualquier persona que pudiera estar escuchando esta narración o que pudiera estar leyendo estos pasajes pudiera creer que alguien le perdonara la vida a su enemigo, porque eran enemigos. Después de haber sido amado David por Saúl y después de todo lo que sucedió para que Saúl intentara quitar la vida de David constantemente, David no tomó la vida de Saúl. Esto, hermanos, solamente nos habla el poder de Dios y la templanza ante los momentos más difíciles. Las cuevas emocionales son oscuras, las cuevas geológicamente cavernas, malolientes e inciertas, y así son muchos de los capítulos de nuestra vida. David en la cueva de Adulam nos mostró la templanza de sus convicciones y cómo el dominio propio que Dios puede darnos ante las difíciles circunstancias. Este día, hermanos, quiero hacer notar que la raíz de esa fortaleza radica en la comunión íntima con Dios. En esa cueva, hermanos, narra el Salmo 142 que David escribió mientras estaba allí en la cueva de Adulam. Les voy a pedir que pongan ahí una marquita o algo, un separador para que no se pierdan. Y vayamos al Salmo 142 que fue escrito por David, el autor es David. Y cómo es que se encontraba el espíritu, el alma de David, cómo se encontraba sus emociones para haber actuado de esa manera. Salmo 142 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. El Salmo 142, la manera en la que se está introduciendo es que vemos a un David dependiendo de Dios. Dice el versículo 2: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi propicio, mi porción en la tierra de los vivientes. Repito, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Hermanos, estas palabras que acabamos de escuchar es lo que David tenía en su mente. Él clamaba a Dios, pedía protección, de alguna manera hasta se quejaba, no con sus hombres, sino con Dios, derramaba a Dios su aflicción. Ahora quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué David actuó de tal manera en la cueva de Adulam? Mira, vemos en la Biblia que Dios ha equipado al creyente de muchas maneras y una de ellas las encontramos en el fruto que el Espíritu Santo nos da.
Y esto lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. No lo busques. Mira, quiero recordártelo en esta noche. Dice la palabra de Dios en este pasaje que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Miren, vamos ahí porque ya me estoy revolviendo. Gálatas capítulo 5. Vamos ahí, hermanos. Gálatas capítulo 5. Es importante que lo veamos sin perder nuestras porciones bases que estamos viendo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero resaltar las que encontramos en las dos primeras que encontramos en el versículo 23, que es la mansedumbre y la templanza. También podríamos llamarles en estas dos dominio propio, pues mansedumbre es el poder bajo control y dominio propio. Dominio significa autoridad. Por eso es que el tema de hoy se llama autoridad en la cueva. Hermanos, de esta manera Dios ha equipado al creyente que busca estar lleno del conocimiento de Dios, del temor de Dios. También lo vemos de la misma manera en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, 6 y 7. Ambas ideas expresadas por Pablo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, como lo dijo Pablo a Timoteo. Estas ideas expresadas por Pablo nos muestran que es por medio del Espíritu Santo. Así es que en esta noche vamos a observar y a responder esta pregunta: ¿por qué David actuó de tal manera en la cueva de Adulam? ¿Por qué David mostró autoridad? No sobre Saúl, mostró autoridad sobre él para agradar a Dios, hermanos, que eso es lo que debemos de buscar. ¿Por qué actuó así David en la cueva de Adulam, en la caverna de sus emociones? Mira, inciso A, porque David buscaba a Dios en oración, como lo acabamos de ver en el Salmo 142 que ya leímos. Pero mira, dentro de estos relatos de las persecuciones y las batallas que enfrentó David, vemos en 1 de Samuel capítulo 23, versículo 2, que David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y en el versículo 4 lo vuelve a solicitar instrucción David de Dios. Dice: entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Hermanos, sabemos que Dios en este momento no nos habla audiblemente, nos habla por medio de su palabra. Cuando nosotros nos descargamos en oración, Dios nos contesta por medio de su palabra. Vemos allí a David dependiendo en esa búsqueda de Dios. Así como sabemos que es parte de la armadura del cristiano la oración. Ahí en Efesios capítulo 6, no lo busques, hermano, pero ahí se narra la armadura de Dios para que podamos afrontar las acechanzas del diablo. Dice en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos como primer inciso para responder esta pregunta
que David buscaba a Dios. Ahora veamos el siguiente inciso, inciso B. David buscaba hermanos, pastores, profetas que le ayudaran a comprender y a sobrellevar su situación y a obtener, por supuesto que estoy seguro, porciones bíblicas en palabras de ellos. Nosotros, hermanos, cuando las estemos en una caverna, en una cueva emocional, vayamos y busquemos consejo, busquemos a hermanos maduros en la fe que nos muestren con la Biblia lo que debemos de hacer para que aprendamos y podamos filtrar nuestras decisiones por medio de la palabra de Dios. Miren, David buscó a Samuel en Ramá, en primero de Samuel, capítulo 19. Esto que estamos narrando ahorita, hermanos, y observando en la Biblia, son sucesos de los que no narramos cuando nos brincamos desde el odio de Saúl a David hasta la cueva de Adulam. Aquí estamos viendo cómo es que se preparó Dios a David para ese momento. Dice primero de Samuel capítulo 19, versículo 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él, o sea, David y Samuel, se fueron y moraron en Nayot. Yo quiero imaginar, hermanos, qué bonito es estar. No sé si has pasado tiempo con hermanos que se esmeran por agradar a Dios, que en su mente traen porciones bíblicas cuando hablas con ellos. Cuando estás cerca de un pastor constantemente, puedes darte cuenta de ello. Me imagino de la misma manera cómo David se encontraba con Samuel. Cómo preparó Dios a Saúl usando a sus siervos, hermanos. Y Samuel no fue el único. Mira, en el capítulo 21 de primero de Samuel, vemos que también va David al sacerdote Ahimelech. En el versículo 6 de este capítulo dice: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de aquellos fueron quitados. Para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Vemos cómo David va con el sacerdote Ahimelech y le pide ayuda, le pide alimento. En los versículos antes a esta cita lo podemos observar. Pero ¿a dónde va David? Busca ayuda, una verdadera ayuda. Y dice en el versículo 22 de este mismo, en el capítulo 22, 14 y 16, fíjense cómo Ahimelech, después de haber pasado tiempo con David, cuando se encuentra con Saúl, fíjense lo que pasa, cómo le responde el sacerdote Ahimelech a Saúl. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. El sacerdote Ahimelech no tuvo temor de enfrentar a Saúl y de hacerle saber el siervo que era. Y cómo es que seguramente, aparte de los panes de la preposición,
David se fortaleció estando en la casa de Jehová, allí reunido con el sacerdote. Y también, hermanos, vemos un salmo, el Salmo 25, que nos muestra que David buscaba andar en los caminos de Dios. No lo busques, mira, te lo quiero leer. Dice el versículo 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esa es la manera en la que David se conducía y cómo fue preparando su corazón para los momentos más difíciles. Y así debemos de vivir, hermanos, en estos días. También vemos, como último inciso, y ya acercándonos al final, que David mostraba seguridad en su relación con Dios. Había comunión con Dios. En Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 8, dice: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Esta conversación está llevándose a cabo con Jonatán. David está abriendo su corazón y le está diciendo: hay pureza en mí, no he hecho nada malo. Si hay maldad en mí, mátame tú, le dice a Jonatán. Había una comunión estrecha con David, con Dios. Bueno, David y Dios tenían una comunión estrecha y segura, y estaba dependiente, había seguridad en su relación con Dios. No tenía que temer ni que esconder nada, David. Vemos, hermanos, cómo Dios nos provee de lo necesario para actuar correctamente delante de las circunstancias adversas. Observemos que el resultado admirable de David en la cueva de Adulam solo es posible en la comunión con Dios. Es allí donde nosotros podemos obtener autoridad en la cueva de nuestras emociones y de las circunstancias que vivimos. En este momento, quiero hacer énfasis, hermanos, escúchame bien, este énfasis es para prevenir nuestras vidas, porque Dios ama al que persevera. Lo triste, hermanos, de David, que como cualquiera de nosotros podemos caer y pecar o romper nuestra comunión, y que por consecuencia las bendiciones de Dios no lleguen a nuestras vidas. Y así lo vemos también en la vida de David, en un lamentable suceso narrado en la segunda carta, segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Miren, vamos ahí, a segundo de Samuel, capítulo 11. Y esta prevención, hermanos, o esta advertencia, porque aquí lo que ya vamos a leer en este capítulo del segundo libro de Samuel, vamos a ver allí cómo es que él, ya siendo rey, él ya estaba en su palacio, él ya había tenido victoria, ya había muerto Saúl, ya él tenía poder, ya tenía muchas bendiciones. David, hermanos, el contraste que vamos a ver ahora del rey David es lamentable. Es un suceso donde salmos como el Salmo 51 narran
la tristeza de un corazón doliente a causa de un pecado, el pecado de adulterio que se llevó a cabo en esta narración del capítulo 11. Dice el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Observemos ahí, hermanos, que en el momento en el que salen los reyes a la guerra, David se quedó. No hizo conforme a sus obligaciones, conforme a lo que le correspondía en ese momento. Primer error de David. Dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado en la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí está, por la vista, ¿verdad? David ya estaba codiciando, ya estaba deseando a esta mujer. Sabemos que se llamaba Betsabé. Dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaba sentado, estaban los hombres más valientes. Me perdí. Perdón, hermanos, de regreso. Aquí vemos, hermanos, cómo es que David hizo cosas terribles. Dice el versículo 16, así que fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde
sabía que estaban los hombres más valientes, y allí murió Urías, el esposo de Betsabé. Hermanos, vemos que David no fue diligente en la obra que Dios le pidió que hiciera. Cuando tenía que hacer la guerra en la época de los reyes, él se quedó allí. Vimos que estaba ocioso ahí en el terrado, observando las azoteas de su reino. Vemos también que hubo adulterio. Vimos también que hubo mentira con Urías, que no le permitía saber lo que había sucedido y trataba de engañarlo. Y también hubo asesinato, hermanos. Fíjense, Saúl puso a David en lo más recio de la batalla también para matarle. Lo mismo que hizo David a Urías. Qué triste y qué lamentable, hermanos. Vemos a un David que descuidó su vida, que su dominio propio fue endeble, fue frágil, fue como una hoja de papel. El dominio propio que estudiamos en esta noche se derrumbó por completo cuando descuidó su relación con Dios. Tristemente, hermanos, son cosas que no podemos comprender, pero sí quedaron plasmadas en la palabra de Dios para que no cometamos los mismos errores. Cuidemos nuestras vidas, tengamos solicitud en cuidar y depender de Dios siempre, y más cuando las circunstancias de nuestra vida corren peligro, como lo es hoy día la pandemia que estamos viviendo. El hecho de que estemos pasando encierros, prohibiciones y tantas instrucciones sanitarias, puede que en nuestro corazón haya temor, haya angustia, como las que probablemente vivió David. Pero vemos que lo que él estaba viviendo, sin duda, fue cruel y maligno. Hermanos, nosotros debemos en estas circunstancias fortalecernos. En estos momentos en los que estamos viviendo, debemos de vivir más pegados a Dios para que Él nos dé el dominio propio que necesitamos para llevar bien nuestras relaciones y ser de bendición a otros. Así que no desmayemos, hermanos, sabiendo que con la ayuda de Dios tenemos autoridad en las cuevas emocionales de nuestra vida que pueden presentarse en cualquier momento. Pidámosle al Señor esa mansedumbre, templanza que brota de su poder y que Él nos provee. Demos gracias a Dios por este estudio y vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre, mi Señor, creador del cielo y de la tierra. Clamamos a ti, mi Señor, para observar la vida de David de una manera que nos permita, Señor, comprender lo poderoso que es estar de tu mano siempre y depender de ti, de tu palabra, de tu pueblo, de una comunión íntima contigo, Señor, porque muchas otras bendiciones también tú derramas cuando nosotros te buscamos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a rechazar el pecado, a santificar nuestras vidas, a estar activos en tu obra, a no desmayar, Señor. Te pido que esto se vea cumplido en la vida de mis hermanos y en la mía. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.